¿Cómo están ustedes? Acabo de leer un versículo en la Biblia que dice, aunque te laves con agua y jabón, tu pecado permanecerá. Terrible, terribles palabras. Nosotros somos pecadores y la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? Y también dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. La muerte eterna, claro, todos vamos a morir. Desde que el pecado entró por un hombre, como dice la Biblia, por Adán, entró la muerte. Y por eso dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Se refiere que entró el pecado por un hombre a toda su descendencia. Fue algo genético, pero espiritual. Y no se determina eso de decir, bueno, en 4 generaciones ya se acaba las consecuencias genéticas de ese problema. No. Con respecto a lo físico, la parte genética ya se va acabando a la 4ª generación. O sea que somos parecidos, tenemos manías, tenemos cosas buenas de nuestros antepasados, pero solo hasta 4 generaciones. Luego no está. Ya hubo una purificación en nosotros y somos nosotros mismos. O sea que yo no traigo nada de 4 generaciones para atrás. Traigo de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Ya el papá de mi tatarabuelo no existe dentro mío. ¿Ok? Y cada uno somos personas individuales, entonces cada uno también tenemos nuestros propios genes que podemos transmitir a los demás, a nuestros descendientes, hasta 4 generaciones. Entonces, hasta mi tataranieto va a tener que sufrir las consecuencias de la locura mía. Hasta puede salir idéntico a mí. Mi cara, mis ojos, mi nariz, mi pelo, mis locuras, mis cosas buenas. Pero en lo que respecta al pecado que nos transmitió Adán, al desobedecer a Dios, eso no se acaba en la 3ª ni 4ª generación. Y es un problema grande porque el pecado es un peso muy grande sobre nosotros. El pecado asedia, el pecado trastorna, el pecado te hace daño. Entonces, está difícil, ¿no? Toda la gente que murió antes de que Jesucristo venga a la tierra y dé su vida por los pecadores para darnos vida y vida en abundancia. Los que creemos en Jesucristo pasamos de muerte a vida, muertos en pecados, pero vivos para Dios. Comenzamos a vivir, somos transformados. Es como que dijo Jesús, nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento que obtenemos al creer en Jesucristo. Esa es la solución. Dice la Biblia que Jesús fue a predicarle a todos los espíritus encarcelados que venía detrás de él, que habían muerto en pecado, para decirle, yo tengo la vida para ustedes. Y estoy seguro que todos fueron rescatados. ¿Qué muerto va a rechazar la oferta de un espíritu como el de Cristo, que lo mataron en la cruz, pero que fue triunfante ahí a las partes más bajas de la tierra y predicó a esos espíritus encarcelados, diciéndole de la victoria que él había traído? La Biblia dice que los judíos saludaban como de lejos al Salvador, al Mesías que estaban esperando. Y eso los salvó, porque creyeron en Jesús. Pero cuando vino Jesús entre los judíos lo rechazaron. Fueron pocos los judíos alcanzados por el poder de Jesucristo. Entonces, es difícil saber quién se salvó, quién no, pero Jesús predicó a los judíos. Jesús
vino a ellos y la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Se refiere a los judíos. Entonces, pero dice, a los que reciben, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No está todo perdido. El pecado es destructivo. El pecado condenó a la humanidad completa. Pero Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Resulta que llegó alguien y justo estaba grabando y no quería ya tener perturbación porque quiero estar solo. Y aquí estoy. Bueno, perdonen por esa interrupción. Ahora, les decía que el pecado nos separa de Dios. El pecado causó la muerte. El pecado es destructivo para nosotros. A mí me preocupa que mucha gente no se sienta perdonada por Dios. Y otros no les importe nada. Esos son los que más me preocupan. Que dicen, bueno, de algo hay que morir y nosotros somos como el animal. Nacemos, morimos y se acabó. No se acabó. ¿Entiendes? No se acaba con la muerte. Tu problema. Entonces tenemos que ver qué solución darle para la vida que continúa después de la muerte. Por algo mandó Dios el Padre o Jehová a Jesucristo su Hijo para salvarnos y redimirnos, porque es seria la situación. Dios sí se preocupó por ti. Tú debes preocuparte también por ti, por tu eternidad. ¿Sí? Y Dios se otorgó a Jesucristo para darnos una eternidad feliz con Él. ¿Y cómo hacer? Tú dirás, pero ¿cómo hago? Si yo no puedo lavar con detergente, ni con ningún jabón poderoso o la lejía para librarme y quitar mis pecados, ¿cómo hago para borrar mis pecados? ¿Cómo hago para limpiarme de esos pecados? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Tú crees que te vas a limpiar de los pecados por sacrificios que hagas, caminando de rodillas, millas y millas? ¿Tú crees que te vas a limpiar de tus pecados por hacer algo bueno para alguien? Piénsalo. Te puede ayudar a limpiar tu conciencia, pero no tus pecados ante Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Hay que respetar y creer en eso. Entonces, ¿qué solución? Te voy a decir lo que dice el apóstol San Juan. El apóstol Juan era el apóstol más joven, el discípulo más joven de Jesucristo. Fue el que Jesús, estando en la cruz, le dijo a María, a su madre, le dijo, he aquí tu hijo. Y a él le dijo, he aquí tu madre. Y aparentemente estuvieron viviendo, Juan cuidó de ella y también ella de él. Pero lo que más importa aquí es, ¿qué dijo Juan? Juan dijo, hijitos míos, si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí se está refiriendo, a los hijos de Dios ya, a los que habían aceptado a Cristo, a los que creyeron en su nombre, que les dio potestad de ser hechos de hijos de Dios, como le dije antes. Hay un abogado. Alguien acaba de llamar y cortó la transmisión. Hay un abogado para ti y para mí. Entonces, podemos ser librados de la muerte eterna que nos trajo y nos transmitió el pecado a nuestras vidas. Nosotros no tenemos la culpa de pecar. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Eso significa que pecamos porque está dentro de nosotros ese problema. Pero el único que puede redimirnos
de una condenación es a través del medio de Jesucristo, a través de creer en Jesucristo. Es tan fácil ser perdonado, ser redimido de esa maldición del pecado. Es creer en Jesucristo, nuestro Señor, que vino para redimirnos del pecado. Jesús vino a salvar al mundo. Dio su vida por nosotros los pecadores. ¿Saben qué pasó? Había ahí el mensaje del teléfono, dice, alguien te dejó un mensaje grabado de audio. Y me molestaba tanto, no me podía concentrar, lo tuve que quitar. Bueno, yo soy la persona más transparente del mundo. Todo lo que me pasa lo digo y lo sabe la gente. Entonces, yo también me siento mal cuando fallo delante del Señor. Pero recuerdo lo que dice el apóstol Juan, que dice, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y que tengo un abogado, ¿sí? Por eso, no puedes limpiarte con lejía, ni con jabón, ni con el más grande detergente, desengrasante que venga, porque el pecado no es grasa en tus manos. Y me preocupaba porque digo, quizás tenga grasa, estuve haciendo cosas, no con grasa, pero sí limpiando algunos hierros viejos. Entonces, me pueden limpiar los productos químicos que vienen ahora, ¿sí? Pero no pueden limpiar mi pecado. Ese es el problema. Y quien dice que yo no peco es un mentiroso. Y la mentira de por sí ya es pecado. La Biblia dice en uno de los 10 mandamientos, dice, no mentirás. Hay tantos mentirosos. Tantos mentirosos. Pero bueno, el tema es cómo limpiar mi pecado delante de los ojos de Dios. Delante de la sociedad podemos limpiarnos. Si hemos pagado, hemos cometido un crimen, tenemos que pagarlo. La forma de limpiarnos delante de la sociedad, de alguna manera, pagar el precio de nuestras cosas, transgresiones hacia la ley de Dios o también terrenal. Paso un semáforo en rojo, tengo que pagar si me para la policía. Consecuencias. Y eso es lo que hace el pecado, nos trae consecuencias muy feas, muy malas. Entonces, para librarnos de eso, tenemos que creer en Jesucristo. Una vez estaba el apóstol Pablo encarcelado y pasó algo y el que cuidaba la cárcel, el jefe de la cárcel, dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y es lo que tú tienes que hacer para limpiarte del pecado que tienes y romper la maldición del pecado que traemos todos. Cree en Jesucristo. Te voy a decir, Cristo murió en la cruz y quizás escuchaste esa historia. No murió porque lo mataron los romanos y ya. No, los judíos lo mandaron a la muerte. No, fue de parte de Dios. Que su Hijo Jesucristo sea el que redimió nuestros pecados, nuestra vida. Él fue un cordero sin mancha, sin pecado. A la cruz por ti y por mí. Ocupó nuestro lugar para que la paz de Dios entre Él y nosotros sea real. El pecado rompió la paz, la relación con Dios. Jesucristo es un puente entre Dios el Creador y nosotros. Así que arrepiéntete, pide perdón, pero dile al Señor, Dios mío, yo creo en Jesucristo que murió por mí en la cruz, en mi lugar. Perdona mis pecados, Señor. Yo creo que también tú le resucitaste al tercer día, porque Jesús no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Jesús resucitó. Esa es la gran diferencia de muchos que dieron su vida por otros. Pero no murieron para salvarlo del pecado y la condenación eterna. Murieron porque quizás rescataron de un incendio o algún otro tipo de cosas. Entregaron su vida por otras personas que amaban. Bueno, Jesús nos amó mucho más. Entregó la vida por todo el mundo. Entonces, antes de que se acabe el video,
quiero invitarte a que tú confíes en estas palabras. Puedas en tu interior hablar con Dios. Decirle, Padre, perdona mis pecados. Yo creo en Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Yo quiero tener una buena relación contigo, Padre. Yo quiero ser salvo de la condenación que me dio el pecado. Y me arrepiento de mis pecados personales. Lávame en tu sangre. No hay nada que limpie mis pecados aquí en la tierra, Señor. Pero lávame en la sangre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y a ti te digo, escúchame, ya no seas tan malo, no seas malo. Pídele a Dios que saque la maldad de tu corazón. Pídele a Dios que ya no te permita hacer daño a las familias, a las gentes, a los que te quieren. Pídele a Dios que quite tu espíritu de chisme. Pide al Señor que te ayude a ser mejor. Tú no puedes hacer tanto daño. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que cambiar. Porque si tú eres cristiano y no cambias, tú no eres feliz. Arrepiéntete de tus pecados también. Tienes un abogado, pero ya tu actitud debe cambiar. Debe dejar de hacer tanto daño a los demás, o tendrás consecuencias muy feas. Dios es justo. Escucha con atención. Dios es justo. Ten cuidado. Arrepiéntete y cambia. Sé mejor. Sé mejor persona. Pero no un ratito. Póntelo acá en esa cabeza dura que tienes de ser mejor para los demás. Cuando tú comiences a ser mejor para los demás, estarás feliz. Cuando tú comiences a ser mejor para los demás, Dios te va a bendecir de verdad. Te dará paz interior y tendrás comunión con Él. Chao. Dios les bendiga a todos. Será hasta el próximo programa.